Yo hoy tengo la sensación de que sé una cosa, sé como un secreto que tengo dentro y que, bueno, y que tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros. Es un secreto que yo ahora miro a los ponentes y a las ponentes que nos van a acompañar hoy y ellos no están nada nerviosos porque para ellos es un secreto que conocen desde hace muchísimo tiempo. Pero yo, que vengo de humanidades y de periodismo, resulta que para mí es un secreto totalmente nuevo. Por eso estoy tan agradecida y Innovamato de que haya organizado esta sesión, porque nos permite, por un lado, poder compartir ese secreto y, por otro lado, aprender muchísimo más sobre él. O sea que yo, por mi parte, estoy súper contenta. Y veo vuestras caras y creo que vosotros un poquito también. O sea que eso también me pone muy contenta. El gran secreto que venimos a compartir hoy aquí es que las matemáticas probablemente no es lo que os han enseñado en el colegio. Y eso podría parecer irrelevante, pero no lo es, solamente es irrelevante cuando no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, yo he vivido 30 y muchos años de mi vida sin saber ese secreto y he tenido una vida funcional, he sido feliz, he disfrutado de la vida, ha estado todo bien. Pero llega un momento en la vida que sabes una cosa y cuando ya has visto eso, ya no puedes hacer ver que no lo has visto. Que eso en la docencia pasa mucho. O sea, tú puedes hacer ver que no has visto una cosa, pero, ¿no? Por ejemplo, con un alumno que hace alguna cosa, alguna gamberrada, tú puedes hacer ver que no lo has visto. Pero si ese alumno ha visto que tú lo has visto, no hacer nada ya es educar, ¿no? Pues en este caso igual. Da igual que enseñes literatura, da igual que enseñes matemáticas, o sea, lo que somos sobre todo es profesores. Y la sensación de que sabes una cosa que va a hacer que la gente que te rodea disfrute muchísimo más del mundo, eso es una cosa que tienes que compartir. La verdad es que este secreto era un secreto a voces. O sea, yo también he caído en el guindo total. Hay una cita que a mí me gusta muchísimo, que aprendí trabajando en Innovamat y que para mí, bueno, me abrió muchísimo los ojos. Me gustaría compartirla con vosotros a ver qué os parece, ¿vale? ¿Te imaginas que en el colegio hubieras asistido a una clase de arte en la que solamente te hubieran enseñado a pintar una valla? Que nunca te hubieran mostrado las pinturas de Leonardo da Vinci o de Picasso. ¿Apreciarías el arte? Lo dudo. Obviamente suena ridículo, pero así es como se enseñan a veces las matemáticas y por lo tanto, a ojos de la mayoría, son el equivalente a mirar cómo se seca la valla. Mientras que las pinturas de los grandes maestros son accesibles, las matemáticas de los grandes maestros se encuentran cerradas con llave. Esta es una de las primeras reflexiones que hace Edward Frenkel, que es doctor de matemáticas por la Universidad de Harvard, en un libro maravilloso que publicó en el 2015 que se llama, atención al título, Amor y Matemáticas. Que son dos palabras que en mi trayectoria eran totalmente antitéticas, o sea, habían funcionado como dos cosas que no tenían nada que ver. ¿No? Lo que dice Frenkel es muy poderoso. Muchas veces hemos aprendido matemáticas, no hemos aprendido matemáticas, nos han enseñado matemáticas y nosotros no las hemos aprendido como si se trataba de pintar una valla, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos con Albert Vilalta, con uno de los ponentes, hablábamos de que eso también pasa a veces con los idiomas, ¿no? Si yo, por ejemplo, os digo que memoricéis todo el diccionario de francés, ¿vosotros tenéis la sensación de que habláis francés? Bueno, seguramente no, Porque una lengua es mucho más que la acumulación, ¿no? La concatenación de palabras. Una lengua tiene mucho más que ver con la relación entre los términos, ¿no? La jerarquía, la conexión que hay. Entonces, es verdad que una lengua es una herramienta para comunicarnos, para viajar, para interpretar el mundo, pero también es otra cosa, también es una cosmogonía, también es una cosa que te sirve para crear, para interpretar la belleza, para disfrutar de la belleza, para disfrutar del mundo. Pues bueno, pues con las matemáticas un poco pasa igual. Para mí toda la cita de Frenkel es brutal, pero hoy me quiero quedar con la parte esta de las matemáticas de los grandes maestros, ¿no? A mí me da la sensación, desde la absoluta humildad, de que parte del trabajo de los profesores, de los maestros, tiene que pasar por ayudar a los alumnos a encontrar la llave para desentrañar estas matemáticas de los grandes maestros, ¿no? A mí me pasa con la literatura. Parte de mi trabajo tiene que pasar por ayudar a los alumnos a enfrentarse a las obras de los grandes maestros. Y eso de las matemáticas de los grandes maestros a veces da un poco de vértigo, porque yo he vivido muchísimos años pensando que hay matemáticas de los grandes maestros
lugar inhóspito, hermético, donde uno tenía que entrar casi con guantes quirúrgicos y donde había un segurata en la puerta que te decía tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras, ¿no? Era como una cosa que no era para todo el mundo. Y resulta que desde los 3 años que hace que trabajo en Innovamed yo me he dado cuenta de que esto no es así. O sea, de que las matemáticas de los grandes maestros lo que te dicen es vamos a remangarnos, vamos a embarrarnos, vamos a ensuciarnos, vamos a tirarnos por el suelo, ¿no? Vamos a ponernos a trabajar, vamos a conectar, vamos a comunicar, vamos a calcular también, pero vamos a resolver problemas juntos, vamos a conversar. Esas son las matemáticas de los grandes maestros. Siempre que pienso en tirarnos al suelo y embarrarnos para hacer matemáticas, pienso en una anécdota que me gusta muchísimo de una de las matemáticas que a mí más me ha marcado, que es Maria Mirzakhani. No sé si la conocéis, yo hace pocos años tampoco la conocía. Maria Mirzakhani es una matemática iraní del siglo XX que en el 2014 ganó la medalla Fields. Fue la primera mujer en ganar la medalla Fields, que es lo que se llama el Nobel de las Matemáticas. Fijaos que no digo el Nobel de las Matemáticas. ¿Sabéis por qué no digo el Nobel de las Matemáticas? Porque no hay Nobel de las Matemáticas. ¿Sabéis por qué no hay Nobel de las Matemáticas? Pues si queréis luego os lo cuento cuando estemos desayunando. Pero os hago un spoiler, tiene que ver con una historia de amor y con una historia de desamor. Porque ya hemos dicho que las matemáticas en realidad están relacionadas con la vida. Y eso es así. Pues Maria Mirzakhani desarrolló gran parte de su actividad relacionada con la geometría hiperbólica. Y entonces ella para trabajar necesitaba extender grandes rollos de papel y ponerse a dibujar como loca en el suelo. Y entonces una vez vino un periodista a entrevistarla y habló con su hija, que en aquel momento era una niña, y le preguntó, oye, ¿de qué trabaja tu madre? ¿Sabéis qué le contestó la niña? Le dijo, mi madre es artista. No, porque realmente lo que ella veía era que su madre se pasaba todo el rato dibujando. Y seguramente tenía un poco de razón. Porque es lo mismo que nos pasa cuando nos encontramos con un buen profesor de arte, ¿no? O sea, el profesor de arte tiene delante un montón de alumnos y ella sabe que no todos los alumnos van a acabar siendo Frida Kahlo o Artemisia Gentileschi. Y igual que todos los profesores de matemáticas saben que no todos los alumnos que tienen delante van a acabar siendo Maria Mirzakhani o Sophie Germain. Pero parte del trabajo de los maestros de arte es, por un lado, enseñarnos a disfrutar, a desentrañar las claves de estas grandes obras de arte y por otro, enseñarnos el placer maravilloso y catártico que tiene hacer arte. ¿No? Pues con las matemáticas pasa igual. Da igual que no lleguemos a ser grandes matemáticos de la historia, pero es muy, muy, muy importante que los profesores de mates también nos enseñen, por un lado, a desentrañar las matemáticas de los grandes maestros y eso no puede hacerse de ninguna otra manera que no sea haciendo matemáticas. Y eso es lo más importante. Y eso es para mí el segundo gran descubrimiento del mundo de las matemáticas, ¿no? Que resulta que las matemáticas no son un Olimpo de personas escogidas, tocadas por un aro de luz, ¿no? Por una especie de gracia divina que tienen un talento caprichoso y que a veces se da y a veces no se da. Es que resulta que todo el mundo puede hacer matemáticas. Y yo, cuando supe esto, me sentí muy frustrada con el sistema educativo porque yo siempre había sentido como que yo no era válida para las matemáticas. Y de verdad que lo intentaba, de verdad que intentaba entrar por un lado, por otro lado. Y realmente lo pensamos nosotros mucho, que una de las tareas del maestro es intentar abrir el máximo número de puertas posibles a cada una de nuestras disciplinas. Y habrá alumnos que conectarán más con la manipulación, y habrá alumnos que podrán pasar directamente a la abstracción, o habrá alumnos que igual necesitan historias personales para conectar con las matemáticas. Y a lo mejor, si alguien nos explica que Maria Mirzakhani, cuando era pequeña, quería ser escritora, ¿no? Y quería explicar el mundo, a lo mejor hay alguien que conecta con eso, y que en secundaria conoció a una profesora que le hizo cambiar radicalmente su visión de las matemáticas, y le enseñó que las matemáticas también son un lenguaje, para comentar, para explicar el mundo, para desentrañar los patrones, para poder hacer catarsis también, ¿no? A lo mejor alguien conecta y entra a las matemáticas por esa puerta, ¿no? Eso, bueno, para nosotros es importantísimo. La verdad es que yo no sé mucho de esto. Por suerte tenemos ponentes que saben muchísimo más que nosotros de esto y ahora nos lo van a explicar, pero no se me ocurre a mí muchas más maneras de enseñar
o sea, de poder conectar a todos los alumnos con su yo matemático, que todos tienen dentro, que no sea haciendo matemáticas, pero transmitiendo una idea real de lo que significa hacer matemáticas. Que eso es una de las cosas, ¿no? Que, o sea, dejar ya de pintar la valla, dejar ya de sentarnos a ver cómo se seca la pintura y ponernos, eso, a remangarnos y a hacer matemáticas, ¿no? O sea, igual esto va muchísimo más de despertar las mentes de los alumnos, de poner todas las cosas en movimiento, ¿no? No de memorizar todas las palabras del francés, sino coger esas palabras y ponerlas en acción, llevarlas al mundo. Os dejo ya con las dos primeras ponentes de la mañana, pero acabo con una cita súper pequeña de un matemático que se llama Claude Dieck, que es un matemático también del siglo XX, y que, bueno, francés, no es exactamente francés, pero bueno, vivió y murió en Francia durante mucho tiempo y que explica esto muchísimo mejor. Dice, solamente, esto es muy potente, ¿eh? Solamente la ardiente curiosidad es creadora. Toda enseñanza es castradora, todo discurso es vano si no está dirigido a seres cuya curiosidad ya ha sido despertada. Cuando llega un maestro o un profesor y dice, hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras, y me está dando una respuesta a una pregunta que yo no me he hecho. Y eso es colonizador. ¿No? Eso es, o sea, eso dice Claude Dieck, no lo digo yo, es castrador. O sea, deja un momento, ¿no? Crea un poco, o sea, vamos a establecer un vínculo, vamos a hacer que yo sienta curiosidad por eso que va a pasar ahí. Entonces, a lo mejor, ¿no? Mis poros ya están abiertos y ahí sí que puede haber aprendizaje, ¿no? Igual, eso es lo más importante. Las primeras ponentes que van a venir ahora nos van a hablar precisamente de eso, nos van a hablar de qué significa hacer matemáticas, de cómo podemos relacionar eso que significa hacer matemáticas con las matemáticas de los grandes maestros y cómo estas matemáticas de los grandes maestros nos llaman a remangarnos, a embarrarnos y cómo sin miedo las podemos llevar al aula. Os dejo con Clara Grima, doctora en matemáticas, profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla, divulgadora de ciencias matemáticas y presentadora del programa de televisión Una matemática Minaverte, y con Laura Morera, doctora en didáctica de las matemáticas, licenciada en matemáticas, responsable didáctica de InnovaMat y coautora del libro Aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria. Genial. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por la inspiradora presentación. Realmente la he oído muchas veces, a Vero es compañera y hemos trabajado muchas veces juntas. Cada vez que la oigo me hace pensar cosas nuevas, o sea que espero que os haya inspirado. Y nada, ahora estamos aquí con Clara y... ¿Tenemos micro? Sí. Sí, ya. Buenos días y gracias a todos por venir. Y bueno, vamos a hablar un poco de matemáticas. Y estaba pensando, ahora que has citado a Edward Frenkel, que es una frase que yo digo mucho antes de empezar a hablar de lo importante que es la educación matemática, tiene muchas frases de Edward Frenkel, me da mucha rabia, ojalá fueran mías, pero son de él. Y hay una frase tan demoledora de Edward Frenkel que dijo en una entrevista, creo que fue en El País, aquí cuando estuve en España, que dice que hay una élite que está controlando el mundo y lo hace porque sabe más matemáticas que tú. Y yo creo que esa frase debería ser suficiente para entender la importancia que tiene que nuestros niños y nuestras niñas sepan matemáticas. Porque necesitamos muchos niños, muchas niñas, que sepan que puedan trabajar en todas las profesiones que van a ser las profesiones del futuro. Actualmente, bueno, en el 2009, a finales de 2009 no, ¿cuál estamos? En el 23. De 2019, antes de que todo estallara por los aires, pues la Comunidad Europea alertaba de que no había suficientes matemáticos en Europa, o sea, nosotros en España era una cuestión de todos los países del entorno, y que necesitábamos más de 500.000 de matemáticos que no teníamos en Europa. Entonces, lo necesitamos y si no los tenemos van a venir de Singapur, van a venir de Corea del Sur, van a venir de otros sitios, y hay que preguntarse, bueno, no tengo nada en contra de las migraciones, todo lo contrario, pero si vienen de fuera, ¿en qué trabajan nuestros niños? ¿No? ¿Qué van a hacer nuestros niños? Y la importancia de la educación de las matemáticas, o sea, es por ellos y por nosotros como país, y yo creo que todo radica, como decía ella, en que yo creo que la gente no sabe lo que son las matemáticas. Total. Mucha gente solo tiene la imagen de lo que hizo en la escuela, ¿no? Y entonces la primera pregunta que te queríamos hacer es, o sea, ¿qué son las matemáticas? Lo que Vero decía, estas matemáticas de los grandes maestros que para mucha gente han sido inaccesibles y que ya ni se han planteado acercarse a entender
qué es lo que deben estar haciendo ahora en los despachos los profesores de matemáticas de las universidades, ¿no? Es como, para mucha gente es algo como muy lejano que ni me imagino qué deben estar haciendo. Pues cuando una cosa que ya se lo comentaba ayer, digo, cuando yo voy a dar una charla, bueno, yo soy profesora, pero soy profesora en la universidad, pero doy charlas de divulgación, sobre todo para niños de educación, no, para jóvenes de educación no universitaria, y siempre hago una pregunta. Yo digo, ahora soy Clara Lima, soy matemática. Como mi propio nombre indica. No, eso no lo digo. Pero lo pienso. No. Y siempre pregunto, ¿a qué me dedico? ¿No? Entonces, las manos, digo, ¿sabéis lo que hace una matemática? Bueno, yo siempre digo lo que me digo. Yo cuando era pequeña no quería ser matemática. ¿Sabéis por qué? Porque no conocía ningún matemático ni ninguna matemática. No sabía que ser matemático o ser matemática era una profesión. Igual que vosotros vayáis a ser profesiones que no queréis ser porque no existen, ¿no? Porque van a ser nuevas profesiones tecnológicas y tal. Y siempre pregunto, ¿a qué me dedico? Y bueno, a hacer cuentas, a resolver ecuaciones. Y yo digo, es verdad que hago cuentas. Yo, carnicero, peluqueros, periodistas, los abogados, todo el mundo hace cuentas. Pero yo hago más cosas. Decir que un matemático o una matemática es una persona que solo hace cuentas es tan ajustado como decir que Picasso era un señor que limpiaba brochas. ¿Y limpiaba las brochas? Claro, se tenía que pintar el hombre. Y tendría que limpiar sus brochas. ¿Era su trabajo? No, era una parte que él necesitaba para seguir creando y para seguir haciendo un mundo. Y en el fondo, eso son las matemáticas, se parecen mucho al arte. Ahora que decías que María Mizrahi era una artista. Porque tienen los mismos pasos del algoritmo para ser un matemático o el algoritmo que usa un matemático para trabajar es el mismo que un artista. Es primero tiene que conocer las técnicas, pues en el caso de Picasso, pintar, limpiar las brochas, también tiene que aprender a limpiar las brochas para que no se le estropeen las pinturas. Esa es la parte, digamos, a lo mejor menos, bueno, a mí me gusta estudiar, ¿no? Conocer las técnicas, luego buscar la inspiración, buscar un problema que te interese, en el caso de la investigación matemática, un problema que te llame, que te llame la atención, que quieras resolver, que te provoque curiosidad. Y luego, el tercer paso es atreverte a hacer algo diferente y resolverlo, ¿no? Y eso es la parte que no enseñamos, yo creo, a nadie. O sea, que la gente no sabe lo que son las matemáticas. Y yo lo descubro cuando voy a dar charlas de divulgación, no solo a niños, a centros penitenciarios y tal, que cuando termino dicen, esto sí me gusta, pero esto no son matemáticas. Esto son matemáticas. Los matemáticos lo que hacen es resolver problemas. O sea, nuestra vida es resolver problemas, nos parecemos más a un detective que a lo que tenéis en la cabeza, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que los niños y las niñas lo aprendan primero por ellos. Porque, como decía, está cerrada la puerta de los grandes maestros, le tenemos cerrado el museo a los niños de las matemáticas y se la están perdiendo. Y me parece, desde el punto de vista ya humano y personal, me parece tan cruel y tan injusto que haya niños y, bueno, que hayan personas, porque ya hay adultos, que se hayan perdido entrar alguna vez en ese museo de las matemáticas. Y cuando era antes del confinamiento, yo siempre, antes de que pensáramos que iba a pasar lo que iba a pasar, yo siempre decía, chicos, ¿imagináis? Porque digo, que conocer las matemáticas da mucha felicidad. Y decía, ¿para qué? No puede decir el maestro. Digo, imaginaos que de pronto, pues, se prohibiera la música y no pudiéramos ir a un concierto. ¿Nos vamos a morir porque no escuchamos música? No. Se prohibiera el fútbol, se prohibiera el baloncesto, no pudiéramos ir a ningún partido de baloncesto y tal. Nadie se iba a morir por eso. Los trabajadores del sector de hambre. ¿Imagináis que no pudiéramos ir a un museo, que no se pudiera ir al cine? ¿Nos moriríamos si no pudiéramos ir a ninguno? No pasaría. Claro, ellos se quedan así, no sabrían imaginárselo, luego aprendieron, ¿no?, con el confinamiento. Digo, pues también pasa lo mismo si te pierdes las matemáticas. O sea, no te vas a morir porque no pierdas las matemáticas, pero tu vida es infinitamente más triste si te pierdes una de las cosas más humanas y más bellas que hay en el mundo, que es el razonamiento y el discurso matemático. Y de todo esto que nos has como transmitido también con metáforas y con comparaciones,
¿podrías ponernos como un ejemplo, un problema de que alguien en algún despacho de alguna universidad estén pensando ahora, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, voy a aprovechar para hacer promo de mi programa. No, hay un problema que contamos en... Bueno, estamos haciendo un programa en la 2 muy bonito, se llama La Matemática Viene a Verte, que lo que se trata es de eso, de ver que hay matemáticas en todo sitio y que cualquier persona puede intentar atacar un problema que estamos atacando en las universidades, y uno es el problema del viajante, que no sé si lo conocen, pero yo se lo voy a contar, que para eso he venido. El problema del viajante es un problema, que, bueno, está ahí escrito, se trata de que tienes en el programa se plantea como que eres un cantante y tienes que hacer una gira por varias ciudades y, pues, por razones de economía, sobre todo de ecología, se trata de que el recorrido sea lo más corto posible, ¿no? Para que haya menos emisiones y tal. Entonces, tienes que pasar por todas las ciudades que te indica la gira, también pueden pensar en un repartidor de alguna empresa esta de logística, tienes que pasar por todos los sitios por donde tienes que pasar y tienes que tratar de encontrar una ruta que sea lo más corta posible, que empieza y termina en el mismo sitio, claro, porque si el cantante tiene que volver a su casa y tal. Entonces, el problema es muy sencillo. Y con una restricción, ¿no? Que no puedes pasar dos veces. No puedes pasar dos veces por la misma ciudad, pero eso en el mismo sentido que es mínimo, ya va implícito. Eso es un problema muy fácil, ¿no? Eso todo el mundo puede intentar pintar puntos y rayitas, que son las carreteras o las distancias, y tratar de resolverlo. Eso es un problema que no sabemos resolver. O sea, que a partir de cierta cantidad de puntos no sabemos resolver y que cuando se lo cuentas a los niños y le dices que eso es muy importante, la curiosidad de decir, no sabemos resolverlo todavía. Y los niños dicen, ¿y lo habéis probado todos? Y eso me encanta, ¿no? Yo cuando... otra cosa que explico de grafo, el teorema de los 4 colores, digo, siempre salen 4 colores. Pero tú lo has probado todo, ¿no? Porque, claro, todavía no tienen el bagaje necesario para entender demostraciones, pero les pica. O sea, y empiezan a intentar demostrarlo. Yo la primera que le conté a mi hijo que pi no era racional, porque no había ninguna fracción de números naturales, de números enteros, que diera pi, me dijo lo mismo, pero tú las has probado todas, mamá. Y digo, no, pero se puede demostrar. Y al rato venía, dice, ya la he encontrado, 314 partido por 100. Digo, sí, eso es 314. Dice, sí, digo, eso no es pi. Dice, no, pero le falta muy poquito y yo solo llevo un rato. O sea, como diciendo, no lo habéis intentado lo suficiente. Entonces, ponerle a los niños problemas que le decimos, que los adultos no sabemos resolverlo. Evidentemente, no le vamos a poner las ecuaciones de Navier-Stokes porque no le vamos a explicar derivadas parciales. Pero problemas como el del viajante, que son... Que se pueden entender, el enunciado lo puedes entender. Es que yo acabó el programa y tenía mensajes de gente y dice, mis hijos lo están intentando resolver. Digo, es que no hay nada más provocador para un niño que decirle, esto no tiene solución. O bueno, no sabemos si tiene solución, no sabemos encontrarla. Y se trata de hacerlos partícipes del mundo en el que viven, no de enseñarles matemáticas del siglo XIX, porque no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, afortunadamente, y tienen que estar... igual que todo se ha adaptado a su mundo, se tienen que adaptar las matemáticas. Claro, y aquí también hay una cosa muy importante, que es, bueno, mira, este problema, también podríamos pensar que alguien que estaba aburrido se planteó este problema y está ahí jugando a ver si lo puede resolver y que la finalidad al final de saber la solución es simplemente su satisfacción personal de, mira, este reto que me había propuesto, pues mira, al final lo hemos conseguido, o no. Pero al final también hay algo más, porque ¿por qué son tan importantes, ¿no?, estos problemas? O sea, ¿por qué es tan importante saber si este problema se va a poder resolver o no, si algún día vamos a ser capaces de resolverlo? El día que este problema se consiga resolver, si es que se puede, ¿cómo nos va a cambiar la vida, ¿no? O simplemente pues vamos a seguir igual y ni nos enteraremos. O sea, hay algo importante detrás para la sociedad. Pues sí, no íbamos a enterarse. O sea, el problema sí se puede resolver. Es que igual no o sea, el problema del viajante, con 3 ciudades, pues sale una ruta, luego empiezan a subir. O sea, sí se puede resolver. Lo que no tenemos es tiempo vital para resolverlo. O sea, un ordenador tardaría a partir de 25 o 30 ciudades, que son muy pocas. A partir de 25 o 30 ciudades, un ordenador tardaría siglos en resolverlo, porque hay muchas posibles soluciones, o sea, muchas posibles rutas. Entonces, para decidir la mínima tienes que generarlas todas. Eso es un algoritmo de fuerza bruta, pero bueno, no se puede, ¿no? O sea, no es que no se puedan... sabemos resolverlo, lo que no tenemos es
forma de resolverlo fácilmente, ¿no? Porque hay problemas que se resuelven fácilmente, significa un ordenador lo hace en un tiempo razonable, algunas veces tardan semanas, pero eso es razonable, y otros que no se pueden resolver. Entonces, si alguien encontrara, no se trata de coger un ejemplo cualquiera del problema del viajante y resolverlo. Eso, pues, si son, bueno, con 10 puntos, ya se empieza a hacer simpatiquillo el problema. Si pones 20 puntos, pues igual con un ordenador puedes intentar resolverlo, pero eso no es resolver el problema del viajante. Resolver el problema del viajante es encontrar un algoritmo que sea capaz de que tú le des las ciudades y él suelte la solución. Eso es resolver el problema del viajante. Para cualquier número de ciudades, tenemos muchos algoritmos que hacen cosas similares en otros problemas. Es buscar un algoritmo, una máquina, así metafóricamente, a que yo le meta como dato las ciudades y suelte en tiempo razonable, o sea, en tiempo que yo no me haya muerto, por ejemplo, ni yo ni mis 3 generaciones posteriores, la solución. Eso es lo que no sabemos hacer. Si lo hiciéramos, pues el mundo estaría en peligro. O sea, Si alguien encontrara un algoritmo que resolviera en forma razonable el problema del viajante, nos pone en jaque mate. Y no estoy exagerando porque sea andaluza, que tienen su mensajera. Es que es verdad, porque eso es un problema de los que se llaman problemas NP, completo, son los más difíciles de todos, que si se resolviera ese problema de forma eficiente, si encontráramos este algoritmo, lo podríamos adaptar para resolver otro tipo de problemas. Y algunos son muy chungos. Por ejemplo, podríamos romper todas las claves criptográficas en segundos. O sea, los sistemas criptográficos actuales, la mayoría, bueno, casi todos, se basan en que una operación que enseñamos en el cole y que es muy sencilla, en realidad es muy difícil. Porque en el cole enseñamos a factorizar un número en primos, en factores primos, ¿sí? Y nos parece muy divertido. Nos parece muy divertido porque el primo más grande será 11. No creo yo que tenga nadie la maldad de poner un primo de 3 cifras en la clase. Bueno, hay gente pató, ¿eh? Tiene un mal día y dice, hoy le pongo, el primer primo tiene 4 cifras, ¿no? Por eso lo hacemos con la rayita y vamos probando con el 2, con el 3, con el 5, con el 7, con el 11, y es muy guay, pero factorizar en primos es una operación que puede ser tremendamente difícil. Si el primer primo tiene 150 cifras o 1000 cifras, hay primos de todos los que queráis, ¿cómo encuentras tú el primer primo? Entonces, nuestras claves criptográficas se basan la parte fuerte es que cualquier hacker, cualquier persona que vea nuestra comunicación sabe que hay un numeraco ahí muy grande y que es el producto de 2 primos. Lo sabe todo el mundo. Tu clave pública, la que encripta tus mensajes, es el producto de 2 primos. Eso lo sabe todo el mundo. Cualquier hacker del mundo. Ahora, encuéntrate los primos. Si alguien consiguiera factorizar en esos primos, inmediatamente ya te has reventado toda la seguridad. Entonces, si se resolviera el problema, es que todo eso hay que contárselo a los niños. Si alguien encontrara, porque eso les provoca, estaríamos en un problema mundial, porque se resolvería el problema o sea, tendríamos que buscar otro sistema criptográfico. Tengo un amigo que dice, cuando la gente dice, ¿qué es ciencia? ¿No? Esa frase que a la gente le gusta así, muy sesuda, que esas preguntas que se suelen hacer. Y él es matemático, dice, ciencia es cualquier cosa que pueda destruir el mundo. Es muy romántico todo. La física es ciencia, lo demostró en Nagasaki y en Hiroshima. La biología es ciencia, o sea, porque pues, una bomba biológica puede acabar con el mundo. La química también es ciencia, también con bomba de napalm. Y las matemáticas son ciencia. Y él dice, sí, porque si alguien resolviera el problema del viajante, podría destruir el mundo. También es verdad que si alguien resolviera el problema del viajante, tendríamos unas curas, podríamos encontrar curas para enfermedades, o sea, nos daría tal potencia que lo mismo podríamos poner el mundo en jaque, porque todos los misiles, bancos, todo quedaría al aire para que el primer hacker que lo pudiera conseguir. Pero también es verdad que podríamos desentrañar un montón de cosas que ahora mismo no podemos porque para tratamientos de cáncer y tal. O sea que es un problema que se lleva a la clase, ¿qué tal? Y que se le puede contar a los niños que es un problema que es muy importante para la humanidad. Claro, aquí también hay las dos ideas, estas de el mundo de las matemáticas, de la ciencia o cosas como más abstractas y cosas que realmente en nuestro día a día son realmente muy importantes y cuando los traspasamos a las aulas, porque después teníamos, vale, esto era que eran las matemáticas, pero entonces es Yara y las matemáticas escolares, o sea, en clase, ¿qué hacemos? Claro, todas estas ideas que ha ido transmitiendo Clara es, al final, de aquí unos años, o
O sea, las personas que estén resolviendo los problemas mundiales, que ahora a veces no nos sabemos ni imaginar cuáles van a ser, porque cuando nosotros éramos pequeños nadie se hubiese imaginado que tendríamos un COVID que generaría una pandemia que nos haría vivir esa franja de tiempo de esa manera. Entonces ahora, claro, en las matemáticas escolares, ¿qué objetivo tenemos? Y es, bueno, es que quizá tenemos que dejar de enseñar a limpiar brochas. Y quizá no es que lo tenemos que dejar de hacer, porque entonces ya hemos dicho que también es necesario, porque también saber hacer operaciones y todo es importante, pero es como que tenemos que ir más allá, pero tenemos que ir más allá en el mismo tiempo. O sea, los niños no están escolarizados más años, tenemos los mismos años que pasamos nosotros en las escuelas aprendiendo a limpiar brochas, ahora queremos enseñarles más cosas. Y eso, o sea, nosotros la clave que tenemos o lo que más hemos descubierto es que lo de trabajar de forma competencial, ¿no? Y esto también es como el gran titular y es, bueno, y ahora yo cómo lo hago mañana en mi clase para trabajar competencialmente y poder hacer limpiar brochas y ser un poco artista. Entonces aquí es como también la clave y también nos queríamos como dejar ver como algún ejemplo, ¿no? Y entonces esto es, bueno, lo que al final tenemos es que conseguir que los alumnos de ahora piensen, razonen, tengan la mente abierta, que sepan resolver problemas de todo tipo, que no se bloqueen, sobre todo sacar bloqueos y paredes que ellos se ponen, porque después vete a saber qué problemas se van a encontrar. No queremos ciudadanos del futuro que según con qué problemas se bloqueen. Lo que queremos es que pues hagan conexiones, busquen representaciones diferentes, maneras de enfocar el mismo problema de maneras diferentes para al final encontrar alguna solución, porque ni nosotros sabemos qué se van a encontrar. Entonces, con como sabíamos también que venía Clara y había, o sea, no sé si habéis visto su programa, pero el del que hemos estado hablando es el primer capítulo. Y nos inspiramos también de decir, bueno, ¿quiere decir que ahora todos estos problemas de los grandes matemáticos hay que bajarlos en las aulas? Bueno, esto puede ser una opción. Tampoco vamos a dejar de hacer lo que hacíamos para entonces solo hacer problemas de estos. La gracia, como siempre, a mí lo que más me gusta es no casarme con nada e ir como cogiendo lo que más me interesa. Entonces, de tanto en tanto se pueden bajar problemas de estos en clase, pero la otra que podemos hacer es que los problemas que ya hacíamos, hacerlos de manera rica, que sean problemas más abiertos, que les dejemos argumentar, que fomentemos que hagan conexiones, que no sean problemas de aplicación, que nosotros no le llamamos ni problema a eso. Después con la ponencia de Albert vais a ver también la diferencia entre un ejercicio y un problema. Pero hacerles como partícipes de lo que es un problema matemático que hay que resolver, no un ejercicio de te explico cómo es y ahora tú lo haces 20 veces, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es coger a los alumnos de diferentes clases, de hecho lo hemos hecho con 4 clases y ya han salido muchísimas cosas, hemos parado ya de ir a más clases, y les hemos llevado este problema del viajante que nos ha explicado Clara, pero el problema a lo grande. O sea, lo único que hemos puesto como un andamio didáctico, y os digo mínimamente cómo fue las clases, que ya menos tengo que decir que las 4 clases las hice estas 2 últimas semanas y las fui cambiando. Es decir, no fue lo mismo la primera clase que hice que la cuarta, porque yo también, o sea, tú como profesor también te vas adaptando, vas aprendiendo y cada vez que llevas una actividad a clase, dependiendo de qué hacen y cómo ha ido, también el día siguiente la cambias, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerles pensar primero un problema concreto, con 4 puntos, con 5 puntos. Les dábamos 5 puntos en una fotocopia, todos la misma, para que así después pudiésemos poner en común, y les hacíamos buscar lo que ellos creían que era el camino mínimo. Y entonces después ya les dábamos una fotocopia que tenía 10 puntos, teníamos otra con 29 puntos, que era como ciudades de Estados Unidos, y después ellos ya entendieron la dificultad esta de que lo que tengo que pensar es un algoritmo genérico para darle a un ordenador para que me den los puntos que me den y el número de puntos que me den y colocados como sea, mi estrategia funcione y además sea eficiente. Es decir, no solo que funcione, sino que la pueda hacer en un tiempo razonable.
para ellos, pensar así, o sea, es algo que no están acostumbrados. O sea, de golpe les pones un problema que, de hecho, no les dijimos que era un problema actual abierto. Esto les dijimos al final de la clase, porque así también no se frustraban de, si los matemáticos no lo saben hacer, ¿cómo lo voy a hacer yo? Que eso también pasa mucho. Y no es, si tú no te dicen nada, tú te pones ahí como si fuese algo que puedes atacar. Y entonces mirar qué pasó. O sea, nos pusimos, esto es una de las clases, y simplemente veis aquí que teníamos como en el proyector, y ahí hicimos, y lo pasamos en primero, segundo y tercero de la ESO. O sea, que fueron también niveles distintos. Sorprendentemente, no eran mejores, o sea, no notabas diferencia. Como era un problema sacado de contexto de su currículum, o sea, las herramientas que necesitaban eran accesibles para todos, por tanto, tampoco se veía mucha diferencia. Les decimos el problema de la gente, y lo que fue brutal fueron las diferentes estrategias que ellos mismos sacaron. Y ahora os hemos puesto algunas, y tú, Clara, nos vas a decir si realmente estas son las que se plantean. No, te voy a decir que has dicho, no hay diferencia entre primero y tercero. Una de las cosas que yo he comprobado en talleres, cuando les ponen problemas de grafos, eso es un grafo. 6 puntos y raya es un grafo. Definición, una definición un poco rigurosa. Cuando hago talleres en coles, en primaria y en secundaria, y pones problemas de grafos, pues los problemas que se le ponen son muy facilitos, porque la teoría de grafos es muy complicada. Ya veis, no sabemos ni resolverlo en tiempo eficiente. Cuando le pones problemas de grafos, son los mismos problemas que yo uso. Yo enseño teoría de grafos en segundo de grado de informática, de la Escuela de Informática. Y claro, al principio de cada tema, pues es transversalidad, pues yo le pongo un problemita que ellos lo intenten, donde todavía no necesitan las herramientas del tema que vamos a explicar para que lo intenten. Y es que los niños son más rápidos que mis estudiantes. O sea, exploran más el problema. ¿Porque son más listos que mis estudiantes? No, mis estudiantes son estudiantes que saben muchas matemáticas, porque de hecho están ya en segundo, son alumnos que han pasado un bachillerato científico-tecnológico, y por mucho que nos quejemos los profesores de la universidad, que lo llevamos en el contrato, del nivel que traen, son gente que sabe muchas matemáticas. Un alumno que ha hecho un bachillerato científico-tecnológico, comparado con la media, es alguien que sabe muchas matemáticas. Y yo siempre pienso, digo, ya me llama la atención, digo, ¿por qué mis estudiantes no reaccionan? Y los niños, que no tienen ni idea, reaccionan, y bueno, ella va a contar una estrategia maravillosa. Mi teoría es que, como no saben matemáticas, los niños no saben matemáticas, mis alumnos sí. Entonces, si tú le planteas un problema, ¿qué hace mi alumno? Pues, otra vez metafóricamente, yo es que quería ser escritora como María Mirzajaní, lo de la medalla Phil creo que ya no, porque hay que dar delante de los 40, y no tengo más de 40, aunque no lo parezca. En la cabeza de mis estudiantes hay una caja de herramientas con un mogollón de matemáticas, de cálculo, de geometría, de álgebra, de topología, no sé cuánto. Entonces, cuando tú le das el problema, ellos dedican un tiempo a buscar qué herramientas de las que ya han aprendido les sirve. ¿Los niños qué caja de herramientas tienen? Ninguna. Está vacía, con lo cual, ¿a qué usan? La lógica y la intuición y el sentido común. Y es que esa es la primera herramienta que hay que utilizar para resolver un problema. Intentar modelizarlo con lógica y sentido común, y luego llegará un momento, mis estudiantes tendrán que tirar de sus herramientas matemáticas, pero la primera es la lógica, el sentido común. Hay no sé si os ha llegado porque fue muy viral, un reto que decían, esto se lo ponen a los niños en China con 6 años, que era un aparcamiento con un coche aparcado, se veían todos los números menos 1, ¿no nos ha llegado? Pues yo me llevé horas intentando averiguar, porque ya estaba picada, qué número tapaba el coche. Me metí en Wolfram, metí la sucesión, no me salía el término general, eché ahí todas las pocas matemáticas que me sé, y la clave estaba en darle la vuelta al dibujo. Girar el dibujo y se veía perfectamente, no recuerdo, buscarlo, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa con que yo dije, esto es lo que pasa a los niños con los grafos, que como no tienen ninguna herramienta matemática, la primera que utilizan es el sentido común, la lógica y la perspicacia. Y eso es maravilloso, que no se pierda. O sea, que luego hay que enseñarle las herramientas matemáticas. A limpiar brocha, un poquito. Claro. Porque no enseñamos a los niños ahora a montar caballo. De hecho, lo que decimos siempre van nosotros en coche. Es que es al final del proceso. O sea, que primero hay que descubrir, hay que construir el conocimiento, y al final llevarlos como a que ellos también mismos descubran los algoritmos y estas herramientas, que entonces ya las puedes usar. Pero si les enseñamos a que todo va con herramientas,
entonces es cuando se bloquean, porque cuando no saben qué herramienta es, yo esto no lo sé hacer. Entonces, yo debo ser de los que no puedo abrir esta puerta de las matemáticas, porque como no sé escoger qué herramienta. Y entonces aquí, por ejemplo, claro, aquí también jugamos con aspectos didácticos. En este momento de la clase no lo habíamos hecho solo así en abstracto, habíamos llevado material y habíamos dado unos corchos y con la hoja impresa para todos igual, las ciudades estaban marcadas y entonces tenían como chinchetas y hilo y entonces tenían esto para poderlo resolver o atacar el problema con este material si querían. Claro, este material a muchos alumnos les llevó de manera natural a una estrategia que era, ellos en Nueva York, que estaba aquí, era un puntito de otro color, ¿vale? Entonces empezaban y acababan aquí en Nueva York y sabían que tenían que recorrer todo. Pues lo que hicieron con el hilo fue atarlo a la primera chincheta y entonces, claro, cuando estás con el hilo, las chinchetas, tú analizas y dices, vale, pues si quiero minimizar, lo que pensaron estos alumnos es, vale, voy al punto más cercano. Después voy al punto más cercano de donde estoy ahora. Después voy a otro punto más cercano, ahora el más cercano. Y fueron como siguiendo el punto más cercano que tenían. Y entonces me decían, vale, pues yo le diría al ordenador esto. Yo le digo, dados los puntos que me des, me da igual cuántos me des y todo, simplemente calcula el más cercano que tengas y vas. Ahora, el nuevo, de los que no he pasado ya, calcula el más cercano que vas y vas. Y decían, mira, pues este sería mi algoritmo. Claro, esta estrategia, esta es una conocida, pero ¿qué pasa con esta estrategia? Ellos mismos ya dijeron, hubo otro alumno que dijo, cuidado porque quizá estarías, por ejemplo, imaginaros que en lugar de rodar por así, en este sentido, hubiésemos empezado a rodar por aquí. Quizá de este punto, con este algoritmo, ahora me mandaría aquí, porque es el más cercano, en cambio de venir aquí. Y entonces ya hubiese hecho otra cosa, que aquí me queda un bucle o me queda uno colgado, que después ya tendré que hacer uno mucho más largo. Entonces hay veces que un alumno ya vio que esto no sería un algoritmo que me diera realmente una buena solución, sino que me daría quizá una buena aproximación, pero ya encontraron un contraejemplo de que esto no podía ser la solución del problema, ¿vale? Porque hay veces que te va mejor sacrificar para ir a uno más largo a corto, pero que después te vaya mejor pasar por el otro porque vas de vuelta y ya te queda más cerca de otro punto que había por debajo, ¿sí? Entonces, claro, estos son algoritmos que te dan buenas aproximaciones. Bueno, pero se pusieron a pensar, ¿no? No se quedaron bloqueados. Exacto. Pero al menos es, bueno, te encuentro una aproximación. Y no están descabellados, lo que pasa es que sí que es verdad que es fácil encontrar contraejemplos donde no funciona. Exacto. Claro, pero esto es más importante, el momento, no encontrar el algoritmo, sino el momento de que el otro compañero encontró un contraejemplo, que vieron que es verdad que era una buena aproximación, pero no era la solución, que se plantearan que no era entonces no tenía argumento para decirlo. Todo esto es lo que hay que hacer salir en clase de matemáticas, a través de problemas actuales o a través de los problemas que hemos hecho siempre, pero que hagan todos estos procesos matemáticos. Otra estrategia, que es cuando empiezas con pocos puntos, porque cuando empiezas con 29, esta no se la plantean, porque didácticamente tú ya has puesto una barrera que es, me va a dar pereza a mí hacer todos los posibles caminos, medirlos todos con una regla, y entonces aquí lo que decían es, yo lo mido todo, y entonces tengo de los puntos A, B, C, D y E, voy a hacer todas las posibilidades. Claro, aquí hicieron una conexión con combinatoria, que es de cuántas maneras puedo poner las 5 letras fijando la A al principio, porque decíamos, siempre salimos y llegamos a A. Entonces, fijando la A al principio, ¿cuántas puedo poner después? ¿Cuántas puedo poner después? Y fue muy chulo porque, de hecho, salimos de este problema para ir a otro subproblema, como de combinatoria, de cuántas maneras puedo ordenar las letras, que les salía como el 4 factorial, pero después alguien dijo, cuidado, que si hacemos A, B, C, D, E, A, el camino es igual de largo que girar al revés. O sea, que hacer el camino inverso. Por tanto, de las 24 opciones que les salían, dijeron, la mitad la sacamos
Entonces ya me quedo con 12. Pues está muy bien los niños. Claro, porque esto, ¿qué pasa? Que un niño solo, y esto es lo que nos va bien de hacer como el aprendizaje socioconstructivista, de que entre todos estamos resolviendo, porque si yo me pongo yo solo, es muy difícil de que se me ocurran todas las estrategias, todos los contraejemplos, todo, pero si somos 25, hay veces que nos quejamos de la ratio y está bien que pudiésemos ser menos, pero hay muchas veces que te va muy bien ser 25, porque te salen más estrategias, grabando, ¿verdad? hay más gente que puede encontrar el error del otro, ¿no? Y aquí pues pasó eso, que alguien había dicho como en un orden, en un sentido giraba, y el otro dijo, no, cuidado, que este ya lo podemos considerar el mismo. ¿Se entiende, no? O sea, es como... Y esto salió de ellos. Y al final, claro, aquí yo les decía, vale, ahora con 5 puntos está bien. Con 29... Con 25, 29 que teníamos en el otro ejemplo, me decían, ya esto se lo damos al ordenador. Claro, ellos también tienen como un concepto del ordenador, que es como una máquina que todo lo sabe. Y que yo le pongo 29 puntos, pues que el ordenador me busque los 28 factorial partido por 2 opciones, que me calcule todas las medidas de longitud y que entonces que me escoja la menor. Claro, este es un no sabe algoritmo. Lo que es 28 factorial, pero pídele que pongan 28 factorial en la calculadora. Claro, y entonces te quedan ahí todos los ceros, que esto no acabaría nunca. Pero es chulo que esto lo puedan ver en la escuela, porque que empiecen a entender las limitaciones también que tenemos como científicos, ¿no? Claro. Que al final... Y este es un algoritmo conocido, que es el de fuerza bruta. Fuerza bruta es probarlas todas. Probar todas las opciones, mirar la mínima y cogerla. Pero claro, entonces te bloquea ya la máquina cuando te pasas de un cierto. Por tanto, tampoco... Pero la diferencia entre el de antes y el de ahora está chula. También los niños lo vieron. Aquí sí encuentras la óptima. Ahí sí que encuentras la óptima. El problema es de que cuando me pones muchos puntos tardo mucho. O sea, el problema aquí es de tiempo y en el otro caso era de consistencia de la solución. Pero salieron muchas más. Otros, y aquí es lo que tú un día hablando contigo me decías, lo de que la máquina pudiese pensar. Sí. Aquí ellos se miraban los puntos como desde fuera, los miraban y decían, mira, las 2 distancias más cortas, que son las que hemos puesto aquí de verde, estas las quiero hacer seguro. O sea, estas las quiero hacer. Y las 2 más largas, que eran estas 2 naranjas, estas las voy a esquivar seguro. ¿Vale? Y entonces, cuando lo tenían así, o sea, ahora que teníamos 5 puntos, decían, las 2 más cortas las hago, las 2 más largas las esquivo, y ahora con lo que tengo, pues venga, acabo de completar como estas 2 las quiero, pues y ahora me voy por aquí, que realmente era el bueno. Pero claro, aquí les funcionaba aquí. Esto también para más casos, y aquí fue buenísimo, una alumna que dijo, pero yo ya he encontrado que esto no te va a funcionar en general. Y en lugar de irse, lo normal es decir, si te doy 1000 puntos no te va a funcionar. La alumna se fue a un caso concreto, más pequeño, dijo, si me das solo 3 puntos, ¿qué pasaría? Que se forma un triángulo, sí. No tienes ninguna diagonal para cruzar por en medio. Entonces, solo hay si te doy 3 puntos, solo tenemos una manera, que es pasar por todos como así circular, ¿no? Y entonces dijo, si me das solo 3 puntos, el más largo también lo tendré que hacer, no lo podrás esquivar. Entonces fue como, ostras, ha encontrado un contraejemplo, pero de un caso más particular, ¿no? Bueno, esta estrategia me gusta mucho porque demuestra que los niños son mejores que los ordenadores. Y eso hay que decírselo a los niños. Los ordenadores son más rápidos, pero los niños son más listos. Porque si tú al ordenador le pides que haga esto, el ordenador no tiene esa intuición. O sea, el niño dice, esta no va a estar porque esa es muy larga, ¿no? La quito. Esa intuición geométrica, que solo tenemos los humanos por ahora, no la tienen las máquinas. Yo creo que eso también hay, de hecho, yo también se lo digo a los niños, digo, vosotros sois más listos que los ordenadores, un poco por quitarle este halo de que los ordenadores lo hacen todo. No, los ordenadores hacen lo que nosotros le decimos que hagan y son meros ejecutores, ¿no? de las operaciones, pero un ordenador no haría eso. Yo cuando el ejemplo que siempre les pongo, digo, vamos a un conjunto de puntos en un plano, digo, decidme cuáles los 2 que están más cerca. Es un problema muy sencillo, ¿no? Calcularlo. Y entonces ellos, evidentemente, no calculan las distancias de los que están más lejos, porque ellos ven que si le das un folio y uno está en esta punta y otro está a esta punta y por en medio hay muchos, esos no son la pareja más cercana, lo ven.
Pero un ordenador sí lo hace. Si tú le pides ese mismo problema al ordenador, él calcula las n sobre 2 distancias, que es una cantidad enorme, cuando los puntos son muchos. Lo que pasa es que sí que la calcula antes que el niño porque es un ordenador, ¿no? Y entonces el reto es, pero eso ya es otro tema, es, bueno, ¿cómo le enseñamos al ordenador nuestra intuición, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos al ordenador que no calcule los puntos que están más alejados? Pero que esto serviría para modificar esta, pero para... Exacto. Pero es muy buena, ¿eh? Después Es que los niños son muy buenos, de verdad. Ya. Es que tenemos unos niños buenísimos. Esta también fue muy buena porque salió después de otra. Esta era el caso de 10 puntos. Ya habíamos hecho el de 4 entre todos, el de 5 y habían salido cosas. Y cuando les puse el de 10, intentaron como aplicar las estrategias que habían inventado en el caso de 5. Y entonces aquí hubo lo hacían por parejas y fue buenísimo porque una pareja dijo, vale, haré una de las estrategias que hemos dicho antes, que le quedó como el recorrido azul, como si fuese una buena aproximación, pero no sé si es la buena. Y entonces ahora, juntando con lo de la visión de que me lo miro, digo, a ver si puedo hacer una pequeña modificación para que me vaya mejor. Por ejemplo, ellos vieron, si intentáis ver la azul, a veces es difícil imaginarse que no está lo rojo, ¿eh? Pero intentar mirar la azul y aquí hay una entrada que es como que pierdes mucho camino entrando a coger estos 2 puntos. Quizá podrías venir por aquí y ya los cogerás después. O incluso podríamos venir por aquí y ya los cogeré aquí, ¿no? O los cogeré por aquí cuando venga por aquí. Entonces, ahora sí que ya son como 3 comprobaciones que tengo que hacer. Y una de las que hicieron fue esta. Y encima, claro, yo siempre les digo, los matemáticos somos muy vagos. Si nos podemos ahorrar trabajo, mejor. Sí. Y ellos aquí lo vieron claro, porque primero ellos habían calculado cuántos centímetros eran todo el recorrido azul. Y entonces ahora tenían que hacer otra vez todo el recorrido rosa, ¿no? Y entonces uno le dijo al otro, no hace falta que vuelvas a hacer todo. Vamos a comparar solo lo que es distinto. O sea, esto contribuyen los dos, esto también, incluso esto y esto también. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es solo comparar si este azul más este azul es más grande o más pequeño que este rosa más este rosa. Y fueron como a optimizar el cálculo simplemente para decidir si se quedaban con esa opción o con la otra. Entonces ya calcularon como en centímetros las 2 y entonces vieron que era esta, que era la rosa, pues venga, pues me iré por ahí. ¿Vale? Entonces es como lo de pensar una combinación de 2, que esto las máquinas también lo podrían hacer. Y hay otra que esta no tiene dibujo porque hasta el alumno no sabía hacerlo. O sea, fue una conexión. Esto salió en la clase de tercero de la ESO. Eso sí que es importante, que tenía en su cabeza que algunos de los problemas de clase, cuando te preguntan, él pensaba en cosas de probabilidad. Hay veces que cuando te preguntan, ¿cuánto es la probabilidad de que pase esto? Hay veces que tú calculas la probabilidad de que pase esto, pero hay veces que te va mejor calcular 1 menos la probabilidad de que no pase esto. ¿Vale? Es decir, el concepto del complementario. Sí. Y él dijo, calla, que si los problemas de probabilidad a veces te va mejor como pensarlos desde el complementario, quizá aquí para encontrar el camino mínimo podríamos de alguna manera encontrar el camino máximo y después hacer como un complementario de este camino que quizá me va a dar el mínimo. Claro, esto es brutal que un alumno de tercero de ESO piense en abstracto en esto. Después cuando te pones ves que también tendrías problemas para encontrar el camino máximo. Pero bueno, al menos ha tenido como esa conexión y esas son las cosas que tenemos que elogiar en las clases. De que haya tenido esa idea es mucho mejor de que haya sabido calcular 5 ecuaciones de segundo grado así en plan mecánico. ¿Sí? Entonces estos son como el tipo de matemáticas que queremos que salgan en clase. Y después, la última era que aquí, esta foto después la hice yo, pero un alumno me dijo, si en lugar de hilo nos dieras una goma elástica de estas de... Bueno, yo le llamo goma de pollo, no sé. ¿De pollo por qué? No sé, en Cataluña se dice así. ¿Por qué de pollo?
Bueno, pues Pues me lo porque el cuentas. pollo... Bueno, no La sé. curiosidad. No lo sé. Pero las gomitas estas marrones, me dijo, si De en lugar de oficina. un hilo Sí. me hubieses dado una goma, De pollo. yo lo que hubiese hecho es como ponerlos todo dentro. Y es como, esto se es llama lo la mínimo. envolvente convexa. Claro, es la envolvente convexa. Quiero decir que se le Él puede no lo aprovechar. sabía, Sí. el bautizo de la palabra, las técnicas, se la puedo poner yo, Pero hay que pero él lo ponérselas. quería era envolver todos los Sí. puntos y entonces me decía, ahora por ejemplo, este que está muy cerca de aquí, claramente me irá mejor pescarlo por aquí, no lo vendré a pescar por aquí. Entonces decía, este que está muy cerca, pues ya lo pesco y con la gomita él se imaginaba que ya le haría así. Este también lo pescaría por aquí, este por aquí, este por aquí. ¿Me entendéis lo que pensaba? Sí. Y es como un algoritmo. Y claro, intentamos explicarlo como, vale, ¿cómo le diríamos a la máquina? Pues decíamos, entonces, todos haríamos la envolvente esta. Después calcularíamos la distancia de todos los puntos interiores al segmento más cercano. Pues este es aquí, vale, pues este tiene 1 centímetro, me lo invento. Este tiene 0,3, vale. Y entonces de todos me cojo el mínimo, que quiere decir el que está más cerca de algún lado. Y entonces a estos los empiezo a pescar con ese lado más cercano. Y ahora recalculo, me decían, ahora recalcula, porque por ejemplo, si ahora he venido a pescar imaginaros que ya el hilo me viene por aquí. Si he venido a pescar ahora y ya pues que lo pesques desde aquí, porque ahora recalcula y ahora ya está muy cerca de un nuevo segmento. Y era como la idea esta de recursividad, de ir recalculando todo el rato. Claro, todas estas ideas, esto es como lo que más se acerca a pensar como un matemático, y es lo que está muy lejos de hacer en las escuelas si las matemáticas que hacemos son instructivas de este nuevo concepto, te doy un método para resolverlo y te aburres hasta que te lo aprendes y lo repites 20 veces. Eso no te hace pensar. Y lo que tenemos que intentar es como que puedan hacer todos estos razonamientos, que puedan hacer conjeturas, que puedan hacer conexiones. Y esto es lo que tenemos que intentar que pase en las clases. Y no solo es bajando problemas actuales en las aulas. Yo puedo hacer problemas como los que nos va a hacer ahora Albert y ya veréis que nos va a hacer pensar como en estos procesos matemáticos. Me quedaba con la goma del pollo. Que evidentemente las máquinas calculan mejor que nuestros niños, no son nuevas, y evidentemente estamos en la era de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que buscar es detectar y alimentar la inteligencia natural. O sea, para que nuestros niños y niñas, sean lo que sean en el futuro, tienen que saber enfrentarse a la vida. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera de que sean matemáticos o matemáticas. Muchos van a ser matemáticos o matemáticas, o deberían, ¿no?, si quieren trabajar. Pero, o sea, porque el último informe de la Red Estratégica de Matemáticas decía el 10% del Producto Interior Bruto ya son generados por las matemáticas. O sea, por 10% profesiones y negocios vinculados directamente a las matemáticas. Si además contábamos los que no son directamente vinculados, pero que son secundarios, eran más. Y el 6%, esto era en 2019, que fue el último informe, porque cuesta mucho dinero hacer esos informes, de impacto socioeconómico, el 6% de los empleos en España son para gente que tienen altos conocimientos en matemáticas, de grado de matemáticas para arriba. Entonces, eso no va a hacer más que subir. Necesitamos tener muchos niños y muchas niñas que sepan matemáticas. Pero independientemente, es que pensar les va a servir para cualquier cosa, o sea, para cualquier profesión. O sea, el resolver problemas, muchas veces, incluso yo digo hasta sentimentales. O sea, y no exagero, o sea, lo primero es identificar qué es el problema, qué tipo de solución quiere y analizar los casos. De hecho, yo lo hago constantemente. Es decir, cuando muchas veces te agobias porque algo te viene, digo, espérate, ¿cuál es el peor caso? Esto no es tan grave, ¿no? O sea, porque muchas veces, ¡ay, que se me ha olvidado esto! ¡Ah, que no me he preparado esto! ¿Qué va a pasar? Que vas a hacer el ridículo. Bueno, no es tan grave. Peor es la muerte, ¿no? O sea, y relativizar y, sobre todo, ordenar los pasos para ir a la solución, ¿no? Que es esto. Al fin y al cabo, todos buscamos el óptimo. No en el problema del viajante, porque no somos Amazon ni somos Fran Perea de gira, pero sí en casi todo lo que hacemos queremos el óptimo, que a veces lo conseguimos y a veces no. Y eso es una cosa o sea, las matemáticas, aparte de que son chulísimas, de que todo el mundo se lo pasa muy bien, es que te ordenan la cabeza y te enseñan a pensar. Y no podemos permitirnos, ya lo he dicho, que nuestros niños y nuestras niñas no sientan esa
esa felicidad y tengan esa capacidad de razonar. Evidentemente no es fácil porque los niños ya llegan con miedo a las matemáticas al colegio. O sea, hay niños que no saben pronunciar la palabra matemáticas porque es esdrújula y les cuesta, y sin embargo ya saben que son malos para matemáticas. O sea, de hecho, el informe este que salió de Science, a los 6 años, sobre todo las niñas, ya saben que no son buenas para matemáticas. Eso es terrible. O sea, eso es de una crueldad, o sea, de una tristeza, a mí me da una tristeza infinita. Y ya se ha visto con escáneres craneales, o sea, ya, que no es sugestión, que ya tenemos datos de que ahí le ponen a niños y a niñas a trabajar y le dicen, vamos a escribir una redacción. Muy bien, vamos a leer un cuento. Muy bien, vamos a hacer un problema de matemáticas. Y se activan todas las zonas del cerebro, no en todos, que están relacionadas con el dolor. O sea, les produce dolor pensar que van a hacer matemáticas. Estamos hablando de niños 5, 6 y 7 años. O sea, los de 5 no. Los de 5 todavía están vírgenes. Eso no puede ocurrir. O sea, necesitamos... Pero para eso, evidentemente, el cambio no está solo en la escuela. Hay que hacer un cambio. Hay que... Cédric Villani, que es otro medalla Fields francés, y que estuvo con Macron, ahora ya no está. Bueno, no sé dónde está. Él, cuando estaba en el Ministerio de Educación, como se llama en Francia, sacó unas 23 medidas para mejorar, porque esto de España, de mejorar la educación matemática, no es de España, es de todos los países del entorno. Decía, hay que hacer de la educación matemática una cuestión de Estado. Y suena muy napoleónico, porque los franceses son muy así, pero no sé si hay algún francés en la sala. Hola. Bonjour. Pero es que es así. Es que no los tenemos que tomar en serio. Evidentemente no está solo en la mano de los maestros, no está solo en la mano de los equipos directivos. Hay que llegar mucho más arriba, pero nos lo tenemos que tomar en serio. O sea, que hay que ponerse mucho las pilas. Sí, porque al final, o sea, una idea que queríamos es que reflexionar, ¿no? ¿De qué ha servido llevar este problema? Aparte de para poder explicaros a vosotros ejemplos de estrategias, a los alumnos que les hicimos este problema, ¿de qué les sirvió? Pues les sirvió de ver que podían estar como al nivel de entender algo que se está planteando a nivel científico profesional ahora actualmente. También sirvió porque cuando acabamos la clase explicamos toda esta relación con el mundo y con la criptografía. Es que es brutal lo que ha explicado Clara al principio de si se resuelve este problema, automáticamente se puede como trasladar a resolver el problema aquel de los números primos que ha dicho, de encontrar los factores de un número primo, de un número que está con multiplicación de primos muy grandes. Y si se resuelve peta todo el sistema de seguridad que tenemos, que nosotros vivimos, como gracias a eso tenemos muchas cosas. Y también lo de que se puedan resolver problemas que hasta ahora no podemos resolver. Eso para los alumnos, es decir, wow, he estado pensando ahora algo que realmente es muy relevante. Lo de que yo siempre digo, cuando dicen lo de, es que claro, cuando estás haciendo cosas te preguntan para las mates para qué sirven. ¿Y esto para qué sirve? Cuando te preguntan esto es que algo ya vas mal, porque ya los tienes tan fuera que ya te están lanzando esa pregunta. Pero ahí, por ejemplo, se ve que sirven para mucho. Y esta relevancia mundial, esto hay que transmitirlo en las aulas. No puede ser que estemos en las aulas haciendo ejercicios mecánicos de técnicas, de resolver cosas muy concretas. Con melones y sandías. Sí, que claro que lo ven descontextualizado, ¿no? Y entonces con actividades ricas, o sea, ellos lo que tienen que ver es que las matemáticas son mucho más que los contenidos. Los contenidos también, no hay que olvidarlos, pero que son mucho más que los contenidos. Son todos estos procesos que te hacen pensar, que te hacen razonar y que además, no porque, o sea, lo que nosotros no queremos es crear muchos matemáticos en el futuro, ¿eh? No queremos que ahora la sociedad, en el futuro nadie estudie nada más que matemáticas. No, cada uno que estudie lo que le dé la gana. Pero lo que queremos es que todos podamos escoger, porque ahora a la sociedad actual hay mucha gente que ha acabado estudiando algo, no porque eso le gustara mucho, sino porque era algo con lo que sabía que esquivaría las matemáticas. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser que tengamos gente haciendo cosas que no era lo que realmente era su vocación, sino que era lo que les llevaba a ahorrarse las matemáticas.
No puede ser que tengamos estos bloqueos y este miedo, ¿vale? Y entonces tenemos que hacerlo mucho más accesible. Con esta actividad fue brutal porque además yo estoy ahora en una escuela haciendo primero de la ESO, pero claro, fui también a otras escuelas a hacerla. Yo me metía y yo no conocía a los alumnos. Yo no sabía el que cree que es bueno, el que cree que es malo, el que el resto creen que es bueno o malo, que eso también influye. Yo entraba allí y hacíamos la actividad. Y con este tipo de actividades y con este tipo de preguntas son muy accesibles. Son lo que diremos de suelo bajo y techo alto, porque todos se pueden poner a hacer algo. Son problemas que no te bloquean. Toma un hilo, una chincheta, haz algo, encuéntrame un camino, aunque no sea el mínimo, pero que sea una buena aproximación. Entonces, todos se sienten que pueden hacer algo ahí, todos pueden entrar. Y cuando ya los tienes dentro, es con la gestión de clase, que entonces con las preguntas, con los comentarios, elogiando la idea de uno que después no lleva a ningún sitio, pero que era un buen argumento o era un buen contraejemplo, todo esto les hace sentir como que su pequeña aportación es válida. Y vale, no has resuelto el problema en general, pero es que mira, ni los matemáticos. O sea, es como para quitar presión, ¿no? Porque si no lo saben hacer los matemáticos, si yo tampoco lo sé hacer, no pasa nada. En cambio, toda la vida hemos vivido en que cuando tú te ponían un problema en clase, lo tenías que saber hacer, y rápido, y con ese método. Porque si te inventabas métodos distintos, hay veces que, ¿cuántas historias de gente? Pues a mí mi profesor me lo tachaba, es como... O sea, es importante saber hacer las cosas con diferentes estrategias y valorar nosotros mismos. Vale, de las 5 que han salido, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más óptima? ¿Cuál es la más rápida? ¿Cuál es la que, gracias a eso, hemos podido conectar con otro problema? Todas estas preguntas, esto es hacer matemáticas, no hacer cuentas, que también. O sea, no es que dejen de saber hacer cuentas, pero es como algo ya de base. Es como, vale, sí, las cuentas, ok, pero vamos más allá, ¿no? Un poco la idea esta. Y después hay el otro punto, que es, hemos puesto una foto final, que la idea esta de la goma que os he dicho, también es súper importante de tanto en tanto, porque tampoco lo puedes hacer siempre, hacer vivir a los alumnos las cosas y que sean role plays, que decimos, porque hay muchas veces que en asignaturas, yo por ejemplo, en asignaturas más, pues en literatura, pues que te hagan hacer un roleplay de una obra de teatro, ¿no? Y que tú te pongas, o en, no sé, por ejemplo en historia, hay veces que te ponen y ahora vosotros vais a hacer de tal y vosotros seréis los que defendéis tal postura, ¿no? De cosas de geopolítica, por ejemplo, te hacen hacer roleplays que tú ahora dejas de ser tú y te pones como dentro de otro personaje, pero es otra persona. Y ahora tú haces de defensor del clima y no sé qué. Pero aquí los roleplays de matemáticas son muy chulos porque de golpe te conviertes en un punto. O sea, no en una persona que tiene una opinión. No, eres un punto. Y lo que aquí pensaban, cuando hicimos con el hilo, los envolvimos a todos, hicimos la estrategia esta última que hemos dicho. Entonces, los que quedaban en el centro, que no estaban tocando el hilo, ellos eran puntos. Yo les decía, calcula, ¿de dónde estás más cerca? Y era como ponerse en situación de soy un punto, tengo esta poligonal alrededor mío, si tuviese que ir al borde, ¿a qué borde iría? Iría a este, claramente. No me iría allí, que está más lejos. Pero ¿cuánto estoy de lejos? Porque quizá Clara de su borde está más lejos que yo. Pues lo tenemos que medir. Y entonces, o sea, salían muchas cosas. Y esto, por ejemplo, es como otra estrategia como didáctica, que no es de metodología de, una metodología activa, porque así como se levantan, pues así se distraen. No. Es que hay hay como un argumento didáctico dentro de que tú te pongas en situación de los elementos matemáticos, los personalices, como que un día hagas de punto, otro día hagas de coordenada, o sea, de un punto pero en un sistema coordenado, que otro día puedes hacer de función o de un punto de una función y que veas si tienes pendiente o no. O sea, ¿os habéis planteado lo de la pendiente de una función? Que es que si tú nos ponemos así en línea y tenemos como el sistema coordenado, que vea cuánto tengo que girar mi cabeza, si la tengo que girar más para mirar a mis compañeros alineados, es que tengo más pendiente. O sea, esto vivirlo ya no se te olvida.
tampoco puedes hacerlo todo así, pero tienes que saber cómo gestionar y de tanto en tanto tener como hacerles vivir las matemáticas de alguna manera, ¿no? Así también es como haces entrar a mucha más gente así, que no quede algo como muy abstracto que ya ni intento entrar. Bueno, un poco... Y bueno, ahora al fin, no sé si quieres añadir algo así final, pero habíamos dejado como un tiempo... Bueno, sí, que las niñas, que siempre... bueno, aquí... que eso también es... O sea, yo creo que también una forma de que hay que ir dejando caer dejando caer, contándole a los niños y a las niñas, es que las matemáticas sirven para algo. O sea, yo soy una matemática pura y cuando alguien me pregunta por qué sirve la matemática, digo, me hacen feliz. Y no doy más explicaciones. Digo, ¿para qué sirve la poesía? Pues ya está, arrea. Pero es que sirven. ¿Vale? O sea, que yo no soy de las que cuando me preguntan para qué sirve la matemática, digo, ¿para qué sirve la poesía? ¿No? ¿Está? Ya está. No quiero que sirvan para nada. Pero es que sirven. Y hay que decirlo, aunque no puedan tener acceso todavía a las grandes matemáticas, porque son pequeñitos, pero y estoy pensando en las niñas, porque lo que se ha detectado, lo que hemos detectado que está ocurriendo en España, y esto no es una opinión, es un dato, está en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, es lo que ha pasado con las estudiantes de matemáticas, del grado de matemáticas. Entonces, si miráis las curvas que están ahí en el ministerio, hay que buscarlas, porque la página es regular, pero bueno, la evolución del porcentaje de estudiantes en grados de matemáticas en España segregados por sexo, pues lo que ha ocurrido es que, bueno, yo cuando tú estudiabas, bueno, tú eres más joven, yo cuando estudiaba yo siempre decía, mira, porque en el mismo campus decía, biología, química y farmacia es de tías, ingenieros y física es de tíos, la mía es normal. Y era normal, o sea, porque matemáticas no era ni de tíos ni de tías, ¿no? Como yo decía. Y ahora lo he visto, ¿no? Entonces era mi percepción y ahora en las gráficas se ve como, pues tradicionalmente las mujeres y los hombres eran, el porcentaje de hombres y mujeres a nivel español, porque la gráfica está hecha a nivel español, era el mismo en matemáticas, casi siempre la mujer un poquito por encima, el 51, el 49, tal, y que a partir en el año 2000 estaban las mujeres cerca del 60%, ellas estaban empezando a alejar de los hombres, y a partir del año 2004-2005, con no voy a decir la revolución tecnológica, que ya había empezado, pero con la explosión, pues ha hecho clac. Y entonces ahora las mujeres se están acercando al 30%. O sea, cuando una carrera ha empezado... Bueno, eso es el dato. El dato es que, de hecho, la gente le llama el gráfico tijera y yo le llamo el gráfico puñal. Porque digo, ostras, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Que cuando las matemáticas... esto ya sí es opinión. Lo que estamos observando el fenómeno de que las mujeres están desapareciendo, y están desapareciendo ellas, porque alguno de estas personas que vienen a explicarte en tu charla lo que tú estás contando, señoros, me dice, es que, claro, como habéis puesto tan alta la nota de corte, las chicas no pueden entrar. Y digo, la nota de corte, sí, es que hay gente patoía. Las notas de corte son tan altas como las de medicina. ¿Sabes quién entra en medicina? Chicas. O sea, que no es que las chicas no estén llegando a esas notas de corte, las niñas están llegando a esas notas de corte, las niñas no quieren venir a matemáticas, o sea, son ellas las que han decidido no venir, no han sido las notas de corte. Y lo que hemos observado es que puede ser un poco con la salida profesional. Bueno, yo cuando empecé matemáticas quería ser profesora de matemáticas, pero que todo el mundo quería ser profesor. Ahora el problema que tenemos, es que nadie quiere ser profesor. O sea, de hecho, es un problema grave. También, es que las matemáticas son un problema grave. Aquí nadie nos toma en serio, pero esto es muy grave. Entonces, cuando la salida profesional se desvincula de una labor de profesor, cuando empieza a ser una carrera de prestigio, cuando se ponen de moda, cuando se gana mucho dinero, porque ahora los matemáticos, los recién licenciados sin el máster ya están ganando más que yo, bueno, el doble, desde su casa en pijama, trabajando en grandes tecnológicas, el doble de lo que gano yo en la universidad. Cuando eso ocurre, las mujeres desaparecen. Entonces, porque piensan, bueno, es que yo quiero hacer algo por la sociedad, porque eso es el argumento, es que las niñas siempre quieren ayudar a la comunidad. Porque puede ser, no lo sé, ahí sí que no voy a entrar, si es una cuestión, bueno, estoy casi segura que es una cuestión cultural, pero no sé si además tiene un componente biológico, que queremos siempre hacer algo por la comunidad y no ser ricas, no sé, por lo que sea, no nos gusta ser ricas y poderosas.
Bueno, pues hay que hablar de las matemáticas. O sea, las matemáticas es un poco el título de la charla y ya son la herramienta ahora mismo más poderosa para salvar el mundo, y de ahí no me bajo. O sea, cuando las niñas piensan en hacer matemáticas en el grado, ¿no? O sea, y eso hay que decírselo desde pequeñita, ¿no? O sea, las matemáticas no sirven solo para hacer videojuegos, internet y tal, sino ahora mismo las matemáticas siempre hablamos de la inteligencia artificial, y últimamente con el ChatGPT y con todas las cosas malísimas que hace la inteligencia artificial. Pues gracias a la inteligencia artificial se están haciendo cosas impresionantes. O sea, ya se están diagnosticando, o sea, se tienen pruebas que van a permitir, a ver si lo digo, predecir el cáncer de páncreas, que es el más mortal, con años de antelación, porque en los escáneres, en las pruebas que se le hace a los enfermos, pues, que son normales a los ojos de un médico, una inteligencia artificial es capaz de detectar un pequeño cambio en el patrón, que comparado con todo esto, dice, mira, ese pequeño cambio en los niveles hepáticos puede, en el futuro, desarrollar un cáncer de páncreas, de mama, de infartos, o sea, electrocardiogramas que el cardiólogo, que es un humano, ve y lo ves como normales, se los pasa a la inteligencia artificial y dice, espérate, que hay un montón de gente que 3 años antes de tener un infarto tenía ese... Bueno, me estoy inventando los datos, ¿no? Que 3 años antes de que le diera su primer ataque al corazón, ese piquito que está ese pequeño patrón imperceptible para un humano, lo tenía. O sea, todo eso. Entonces hay que decirle a las niñas y a los niños que las matemáticas van a salvar, o sea, están en todo. Y ahora voy a citar, bueno, no voy a citar, voy a copiar a Katalin Karikó, que se la escuché una vez en una charla, y me dije, ¿te la copio? Pero con referencia, es de Katalin Karikó. Katalin Karikó es la investigadora que desarrolló la técnica de ARN mensajero. Podemos decir que es la mujer que ha salvado a mucha gente del planeta. Y ella decía, he salvado millones de vidas, por lo mismo, ¿no? Porque las niñas sí quieren ser enfermeras, sí quieren ser médicos, pero no quieren ser investigadoras. Y dice, yo he salvado millones de vidas, nunca he tocado a un paciente. Entonces, ese mensaje es muy bonito. O sea, tú puedes salvar muchas vidas siendo médico, puedes ayudar a muchos niños siendo maestro, es la profesión más bonita del mundo, puedes hacer todo eso, pero tú también puedes salvar muchas vidas en pijama, en tu casa, con un ordenador. Bueno, también te puedes vestir, lo que tú quieras. Eso ya o sea, que no solo matemáticas es para esto, sino que las matemáticas están ya haciendo por la medicina cosas, bueno, por la medicina, por el cuidado de niños, no solo de enfermedades, de atención de niños, de mayores, o sea que yo creo que es un mensaje que hay que ir soltando porque es verdad, no es mentira, y porque no podemos tener un mundo donde no haya mujeres en las matemáticas, un mundo que, como volvemos al principio, donde va a estar la élite que domina el mundo, tenemos que estar todos, pero sobre todo las mujeres, que somos el 50%. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí. Sí, hemos acabado nosotras, pero tenemos creo que 5 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Tú quieres agua? Da igual, ya me Yo estoy aquí dándome un lote de agua. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 10 minutos, o sea que quizá podéis pensar aún en el problema. ¿Cómo lo hubieseis hecho vosotros? Otra estrategia. Claro, es que si cuentas de principio que no se sabe resolver. Claro. A vosotros Bueno, de os lo hecho, hemos dicho hay $1 demasiado millón de dólares rápido. para que lo resuelva. Yo no iría por él, también te lo digo. De hecho, hay una película, aprovecho, que se llama Traveling Salesman, el problema del viajante. En inglés no está doblada a español, por lo que sea, que es muy chula, pero vamos, se puede encontrar subtitulada. Se llama eso, Traveling Salesman, el problema del viajante, se llama así la película, y el planteamiento, a mí me encanta la película, es que cuatro matemáticos muy listos, todos hombres, se ve que no había actrices, 4 tíos matemáticos muy famosos, por lo que sea, no se le ocurrió que a lo mejor podía haber una mujer en el grupo, no. Resuelven el problema del viajante. ¿Vale? Entonces es un thriller que da un montón de miedo, porque lo primero que reciben, bueno, claro, y 4 y además en Estados Unidos, porque ¿cómo va a pasar esto en Suiza? ¿No? Esto tiene que ser en Estados Unidos, donde van a estar las 4 personas que tal. Bueno, quitando esa crítica y tal, lo primero que reciben es una visita de un tipo del gobierno de los Estados Unidos que es más barato matar a 4 matemáticos que cambiar el sistema de seguridad mundial. O sea, entonces ese es el planteamiento. Y está muy bien, aunque esa película no trascendió mucho, se ve que es demasiado matemática, pero yo se la recomiendo siempre a mis estudiantes de informática, digo,
es que esa película es muy real. O sea, si entonces hay $1 millón para el que demuestre que se puede resolver y $1 millón si demuestras que no se puede resolver. Yo a mi estudiante le digo, si demostráis que no se puede resolver, vais por el $1 millón y me invitáis a algo, que soy yo la que os va contra el problema. Digo, pero si alguna vez demostráis que sí se puede resolver el problema del viajante, cogéis el ordenador, lo tiráis al río, compráis una vaca, os vais al campo y no volvéis a hablar con nadie en vuestra vida. Porque es más fácil matar a una persona, a unos cuantos listos, que cambiar el sistema de seguridad mundial. Con esto, chicos. Pero mira si es relevante. ¿Qué? En Twitter me dijo, porque esto fue el primer programa, y se hablaba de esto, de la importancia de que se demostrara que se podía resolver el problema de viajantes. Resolver, se puede resolver, ¿eh? Resolver en tiempo razonable o no. Dice, mi hijo de 5 años ha resumido así el programa. Si P es distinto de NP, es decir, si no se puede resolver el problema de viajantes, nos quedamos todos quietos. Pero si P es igual a NP, es decir, alguien resuelve el problema del viajante, nos tenemos que mover todo muy rápido. Digo, pero la he entendido mejor que mis alumnos. Digo, sí, es eso más o menos lo que va a ocurrir. Claro. Es broma, mis alumnos son muy buenos. Muy bien. A ver, ¿hay alguna...? Puede ser un comentario, ¿eh? No hace falta que sea una pregunta. ¿No? Pues un descansito. Sí, sí. Didi. Yo suelto una y como a lo mejor responderla es muy largo, en el café, y así rompo el hielo un poco. Habéis hablado de la inteligencia artificial y la pregunta era, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo entramos en el aula? No, sí, porque yo creo que nos genera a todos un poquito como de miedo o cómo lo utilizamos, cómo usamos esa inteligencia para encarar este tipo de matemáticas o estas matemáticas de las que estamos hablando. Es que la matemática no está funcionando de momento. Vamos, yo no la he probado mucho, pero bueno, sí sé que hay gente que la está usando, el ChatGPT. Vamos, uno es Territao, que es el matemático más famoso vivo que existe. Pero para el aula es que yo no sé. Claro, yo creo que aquí hay como dos niveles. Uno es que a los alumnos actuales ya se les esté hablando de esto, sepan lo que es, también entiendan cómo funciona por dentro un poco para hacerse una idea así, por ejemplo, si la puedes ir entrenando o si es una vez al año que vuelcan datos y por tanto hasta de aquí un año no vas a saber más de lo que sabe hoy. Cosas de estas como para entender cómo va. Yo creo que hay que bajarlo a las aulas ya como de cultura general, pero también se puede hacer cosas concretas porque, por ejemplo, yo sí que he probado cositas, muy pocas aún, pero ahora corría mucho por Twitter, por ejemplo. Claro, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener que cambiar la manera de preguntar, los deberes, los exámenes y todo, porque si no me lo podrán hacer con inteligencia artificial. Es como en el símil de cuando empezaron las calculadoras, que entonces tienes que cambiar las preguntas para que con la máquina, tal. Eso es una. Y después la otra es, vale, la clase de hoy va a ir de, imaginaros, yo ahora lo que sí que he probado es ponerle problemas al chat y pues dice, encuéntrame un número de 5 dígitos que sean consecutivos, pero que siempre uno sea más mayor que el anterior, bla, 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 unas condiciones, y tú le lanzas y no te lo resuelve bien. Entonces tú podrías decir, vale, la clase de hoy bajamos todos al ordenador y lo que quiero es que tengáis una conversación cada uno de vosotros con el chat intentando enseñarle, o sea, como que el chat aprenda a resolver ese problema sin decirle la solución. O sea, tú lanzándole preguntas y comentarios para que el chat acabe haciéndolo bien, pero que tú no le hayas podido decir la solución. Y la tarea que tenéis es después hacer un pantallazo y me lo enviáis. Claro, yo si me envían las 25 conversaciones que han tenido con la máquina, ahí yo puedo evaluar un montón de cosas. Puedo ver la capacidad de razonamiento que tienen, la capacidad del contenido matemático, si le dan por bueno o no el resultado que ha dado la máquina, si saben detectar el error que ha tenido la máquina y por qué, y así cómo le atacan la pregunta para intentarle enseñar. O sea, esto ahora podría ser utilizado en las aulas como un recurso más, ¿no? Igual que poníamos, haz esta operación y escríbeme los pasos intermedios, pues puedes decir, consigue que haga esto y envíame la conversación intermedia que has tenido
para que consiga hacerlo. Y de ahí sacaríamos, o sea, ves mucho cómo le habla uno a otro a la misma máquina, ves mucho cómo es esa persona, ¿eh? Y tienes mucha información de lo que domina, de lo que no, de cómo razona, o sea que se podrían hacer cosas. Y lanzo esta como provocación, no para ahora, sino para el café, porque a lo mejor es algo que tenemos en la cabeza, que es como, joder, qué guay esta manera de ver las matemáticas y de llevarlas hacia el aula, pero y el currículum, ¿no? Y esta no es para que la respondáis, pero es algo que probablemente está dentro de algunas de las cabezas que hay por aquí. Creo que es interesante pues hablarlo en la pausa. Y el del calor. café. En Andalucía a las 12 se acaba la clase. Bueno, Aquí respondo muy rápido por si no todos podemos hablar en la pausa. Aquí hay una cosa que es muy importante. Primero, hay 2 puntos, que es en el currículum, todo esto que hemos estado hablando de razonar, resolver problemas, hacer conexiones y representar y comunicar, son los procesos matemáticos, que esto ahora también está en el currículum. Es decir, que todas estas cosas las tenemos que hacer en clase. Y la otra es que ya lo he dicho antes, que una manera de hacer salir todas estas cosas en clase es haciendo este tipo de problemas, y en este caso lo he hecho porque como iba a hacerlo con Clara y he hecho uno que ella misma había propuesto en el programa, pero se puede hacer con muchos otros problemas que a la vez estemos trabajando contenido matemático del currículum del curso que toca. O sea, en este en particular, de contenido, se trabajaba mucho las medidas, la optimización, el concepto de optimización, y en ese momento donde hacíamos el subproblema de combinatoria, por ejemplo, también es del currículum, y lo del factorial y todo. Pero hay muchos otros problemas que después con Albert también veremos ejemplos que cubren currículum y que son suficientemente abiertos como para trabajar todos estos procesos matemáticos que son muy importantes y que también están en el currículum. O sea que sí, que se puede trabajar así en las clases para que tengan una mirada de las matemáticas de lo que son a la vez que cubrimos currículum. O sea que no es imposible. No es, bueno, pues voy a dejar de hacer el currículum para hacer esto. No, no hace falta. La gracia es hacerlo todo a la vez. ¿Vale? ¿Algún comentario más? Venga. Aquí. Espera, que te pasan un micro. No lo veo porque estoy aquí. Un foco en toda la cara. Me pongo aquí para verte. ¿eh? Ya con la contraluz, no. Buenas, yo me gustaría preguntaros cómo enfocaríais, porque al final siempre es que toda la parte de las matemáticas más vendible, más bonita, más interesante, siempre está más relacionada con combinatoria, grafos, probabilidad. ¿Cómo le damos ese enfoque tan interesante al álgebra, al análisis? Que sé que sí, que se puede, pero al final para niños tan pequeños siempre tendemos a usar los problemas relacionados con todos esos bloques, y a mí siempre me faltan ideas para hacerlo con álgebra, análisis. Pero álgebra y análisis, ¿a qué nivel? Porque claro, a un nivel más alto. Análisis ya en bachillerato, y álgebra, pues toda la parte de álgebra de la ESO, de ecuaciones principalmente, no la de ya la carrera. Claro, todo esto, o sea, igual que hemos hecho problemas y de todos los bloques que tú dices, también hay problemas muy ricos de todos los otros bloques de álgebra, de análisis, de numeración, y entonces te puedo dar después recursos y algunas páginas web donde puedes encontrar, pero al final hay muchas cosas, desde, por ejemplo, cuando haces funciones y ecuaciones, desde verlo de manera conjunta, sí, que tú cuando resuelves una ecuación, en realidad lo que estás intentando es encontrar el punto de corte de estas dos funciones, que te las sabes cómo representar gráficamente cada una, independiente. Cuando ponemos el igual, lo que estamos haciendo es encontrar el punto de corte, ver las conexiones como más algebraicas, aritméticas, con las geométricas. Eso ya te abre mucho la mirada, entiendes lo que estás haciendo. Lo que decía antes de los roleplays, de un eje coordenado y que cada uno sea un punto. O sea, ahora os podríamos dar unos valores y decir, todos vosotros de esta fila tenéis el primer valor 0 y el segundo 1, tal, todo distribuyo y digo, que se levanten los que su primera coordenada es el doble que la segunda. Y se levantarían y saldría como en forma de recta, podría decir que salga en forma de parábola. O sea, puedes hacer actividades que sean significativas
tanto como emocionalmente que lo entiendan, como de concepto de que estén acabando de entender cosas y hacer problemas así. Pero después en concreto, si quieres, te puedo dar recursos concretos, pero hay, o sea, hay de todos los bloques, de verdad que hay. Es que me cuesta mucho porque cuando ves este tipo de partes de las matemáticas es fácil presentárselas a alguien sin conocimientos. Sí. Pero cuando utilizas herramientas ya avanzadas, hablando del análisis, es muy difícil vendérselas o hacer a un chico de un nivel inferior y que muestre interés o que se sienta, digamos, interesado por... Aunque estoy convencido de que seguro. Mira, se por puede ejemplo, hacer algo así que se me ocurre que es como de segundo de bachillerato, el tema de las integrales. Cuando tú estás entendiendo lo que es una integral, no sé si algunos de vosotros no sois profesores de matemáticas, o sea, una integral al final, tú tienes una función, tienes una curva y la integral lo que te calcula es como el área que te queda cerrada entre esta función y los ejes, ¿no? Esto, por ejemplo, yo una manera que tenía era, tú puedes hacer una aproximación con unos rectángulos, pero después traía espaguetis y tallarinas, que son los espaguetis aquellos que son planos, y los poníamos, y claro, tú vas poniendo como, imaginaros la curva aquí, y vamos poniendo los espaguetis que fueran tocando, y al final eran como rectángulos de alturas distintas, y la suma de todos aquellos espaguetis que quedaban ahí, el área, era como la integral. Y entonces decíamos, vamos a hacerla más aproximada, porque claro, la tallarina, si la función venía así curvada, la tallarina acaba en recto, te quedaba aquí un triangulito que no, y decía, venga, pues ahora con espaguetis más finos. Y entonces era una manera de la idea esta de llevar al cálculo infinitesimal, que es algo como súper abstracto, y los niños veían como una sucesión de espaguetis cada vez más estrechos que de alguna manera les daba este significado. O sea, al final, de las cosas más abstractas también podemos encontrar recursos didácticos que nos ayuden a bajar y a hacer accesible, como a entender pequeños conceptos de estos. Pero bueno, a ver si le podéis pasar el... Hola. Bueno, lo primero, daros las gracias por la charla, por la ponencia, ha sido muy interesante, ha sido un placer. Yo, en la línea de lo que estaba diciendo el compañero, sí que estoy completamente convencido y además creo que es uno de los objetivos, ¿no? El empezar a enseñar a los alumnos a pensar de otra forma y a resolver los problemas y a entender las matemáticas desde otro sitio. La duda que me surge es, ¿somos capaces o se puede ser capaz de hacerlo en cualquier nivel de repente? ¿O tenemos que esperar a generaciones que empiecen a crecer ya con esa metodología, con esa forma de pensar, para que cuando lleguen a situaciones más complejas, porque al final lo que planteas tú es muy creativo, pero no deja de ser una actividad. Quiero decir, que no es te voy a enseñar a pensar de otra manera en cómo puedes resolver una integral, sino que al final es para que entiendas el concepto, te pongo un ejemplo práctico, manual o como sea, ¿no? Entonces, pero creo que el objetivo es, vamos a hacer, o el objetivo que yo entiendo que tendría que ser es conseguir que nuestras generaciones futuras vean en las matemáticas una forma nueva de aprendizaje que además tiene que ir casada con cómo el profesor las enseña. Y entonces la pregunta es posible, porque no sé si lo habéis testado, ¿no? Pero es posible que si tú implementas este tipo de metodología didáctica en el aula puedas empezar en un segundo de la ESO y que eso te lleve al final a un desarrollo cognitivo-matemático de esa forma, o hay que esperar a que los alumnos que empiezan en etapas infantiles o primaria con este procedimiento, ya cuando lleguen sean capaces de hacerlo solos, ¿no? Porque al final, en una clase que tú puedes hacer, como el ejemplo de las chinchetas, a mí me ha surgido una duda, ¿no? Porque pues al final probamos muchas cosas en los coles, ¿no? Pero al final siempre tienes el alumno, o sea, ¿cuántos de los alumnos que tenéis son los que tienen esa idea brillante? Porque al final suelen ser muy pocos. Aunque es verdad que, y soy fan de las actividades de suelo bajo y techo alto, porque a mí es donde todo el mundo puede participar, el que te busca el contrasentido o el contraejemplo suele ser uno. No te salen 5 contraejemplos. Entonces, por eso es
bueno, no sé si me estoy explayando demasiado. Te he hecho muchas preguntas. La primera ¿Cuánto es tiempo? niveles, ¿no? Si empezamos Sí. desde abajo, Se se puede desde empezar en arriba. segundo de eso y entonces O llega... sea, yo creo que al final que te den la oportunidad de aprender las matemáticas así es algo que se le tiene que dar a todo el mundo. Si por lo que sea tú eres alumno que durante todos tus primeros años no has tenido esta oportunidad, al menos dámela cuando vaya a segundo de eso. Y puede que sí que, o sea, bueno, María Mirza Janí se dio cuenta, María Mirza Janí creía que no le gustaban las matemáticas. Exacto. Y este verano se le ha dado la medalla Fields a otro chico, a Jung, no me acuerdo el nombre. Bueno. Sí, pero que no desde el principio. Es que se han dado 4 medallas Fields. Y es un chico de Corea del Sur, originalmente, que su familia vivía avergonzada porque al niño se le daban mal las matemáticas. Y en Corea del Sur eso es un desprestigio, ¿no? Nos van diciendo, este es muy malo para las matemáticas y presumiendo. Y este chico tenía un complejo porque era muy malo para matemáticas. Y de hecho, dice, yo quería ser escritor, pero era peor escritor que afortunadamente para las matemáticas. Y un día encontró un problema, lo resolvió. Diseñó él un método para resolverlo, que pasó por un grafos, cómo no, y a partir de ahí empezó a interesarse por matemáticas. Este chico empezó casi ya terminando el bachillerato, o sea, la educación preuniversitaria, y es un medalla Fields, o sea que yo creo que nunca es tarde. Ella sabe más que yo de didáctica de la matemática, porque yo soy solo profesora de la universidad, pero de matemáticas, no de didáctica. Pero yo creo que nunca es tarde o sea, lo ideal es detectar el talento cuanto antes para estimularlo. Pero yo creo que puede pasar así. Claro, aquí hay una cosa que tú como profesor sí que te va a ir mejor que lleven muchos años pensando así, porque así te van a llegar con cosas ya predefinidas, establecidas, normales, que no lo vas a tener que poner tú como primera vez. Pero si no, o sea, si vienen de una enseñanza como más transmisiva, donde ellos no están acostumbrados a pensar y todo, pues vas a ser... Entonces yo lo haría como en la edad que sea, da igual. Es decir, tú como profesor, cuando ya has descubierto como algo mejor, guardártelo para ti y decir, no, a vosotros no os lo voy a hacer así, me voy a esperar a que venga la generación que llevan ya años haciéndolo así. Es una lástima también para ti, porque además como profesor cada vez vamos mejorando y también, bueno, vas probando cosas, ¿no? Y entonces lo otro que decía, cuidado, porque lo de la actividad de los espaguetis, cuidado. Cuidado. Cuando hacemos algo manipulativo, no es para hacer algo vistoso, que te acuerdes toda la vida de que un día tu maestra de matemáticas vino con una caja de espaguetis. No. O sea, es la manera va más allá de traer el espagueti o no traerlo. Es la manera como tú planteas la situación. Yo puedo entrar y decir, hoy vamos a hacer integrales. Las integrales son esto, te pongo la definición formal. Todo. Y ahora, para que lo entendáis, os voy a hacer un ejemplo. Esto es una manera y sigue siendo transmisiva, lo único que un poco más original. Pero yo puedo entrar y decir, vale, calcular la área que hay dentro de esta zona. Toma, fotocopias, espabilate. Como lo del hilo y la chincheta, espabilete. ¿Qué quieres? Tengo de todo. Chinchetas, hilos, espaguetis, reglas... Goma de pollo. Lo que quieras. Y entonces alguien dice, pues yo triangularía todo porque así me calcularé el área de todos los triángulos. Muy buena. Está bien. Yo me haría rectángulos. Yo me haría una aproximación. Yo me haría un rectángulo por fuera y uno por dentro y haría la media, en castellano es la media, sí. Entre las dos áreas que me quedan. Vale, muy bien. Esto es conseguir que ellos descubran el concepto de integral. Y entonces lo de los espaguetis es una más que es la que ya me acerca a lo que después va a ser la definición formal. Pero todas las otras estrategias son buenas también. Pero entonces las vamos a discutir cómo de óptimas son. Siempre vas a poder triangular, en cambio siempre vas a poder hacer rectángulos, eso sí, por eso es la que después se utiliza, ¿no? Esto es como llevarlos a pensar ahí. No es solo como un ejemplo del rollo teórico que te he pegado para que lo entiendas mejor. Y para que te acuerdes de mí, que digas, yo tenía una profe que traía espaguetis. No. O sea, es como para ayudarte a hacer el concepto, ¿vale? Bueno, después seguimos hablando. Ahora creo que es la hora, le damos paso a Albert. Bueno, ¿subes tú, Vero, o no? Sube. Sí.
Yo te doy paso a ti, tú le das paso a Albert. Bueno, Muy bien, pues muchas muchas gracias. gracias.